repito, la gente para la entrevista hoy es Armando, Catherine, Alejandro y Daniel van der Lat. Ese apellido me parece que es holandés. Vamos a recordarles que para hoy para esta semana tenemos ya el examen de funciones. Funciones es un tema importante en este curso. Es un tema que ustedes van a seguir usando en todos los cursos de matemática que van a llevar. Entonces por eso es que hay que prestarle mucha atención. Entonces, por ejemplo, todo lo que es cálculo gira en torno a funciones. Todo lo que es cálculo en varias variables también gira en torno a funciones, ecuaciones diferenciales, todos. Entonces es clave. Así que es muy importante que lo practiquen bien para esta semana, por supuesto, pero que además tampoco hagan un borrado de los conceptos, porque verdad que a veces pienso que los estudiantes como que les da eso, ya llegan al curso, entonces ya me olvido de todo. Y no, ¿verdad? Aparte también es clave para el área de computación. Existe de hecho un paradigma de programación que se llama computación funcional. Entonces, para que vean que también es importante en el área de ustedes. Primero que todo, hay algunas preguntas sobre el tema para esta semana, porque ya esta semana más bien empezamos con el tema corresponde al último examen, que es de inducción, sumatorias, sucesiones, etc. Entonces, primero atiendo eso. ¿Tienen dudas de los videos asignados para esta semana? Y si no hay dudas, yo estoy en la mejor disponibilidad de atender dudas sobre el tema que ustedes quieran. Que me imagino que va a ser funciones porque es lo más inmediato. Yo eso lo entiendo, ¿verdad? Perfectamente, no hay ningún problema. En la modalidad presencial, en esta semana yo estaría entrando a trabajar directamente con sus sesiones sin hacer ningún tipo de repaso, porque en el calendario no hay tiempo para repasos, hay tiempo para ir abarcando los temas. Entonces, para que lo tengan presente, pero insisto, como tenemos ese chance, hagámoslo. ¿Hay alguna pregunta específica de funciones o desean que yo vaya planteando los ejercicios? Profe, Sí. el, yo tenía una, o sea, es que el examen es para este sábado. Mentira, tiene razón, es de este sábado en 8. Ok, Sí, es cierto, todavía, ok. todavía en esta semana estamos en funciones. Es que me confundí. Y pensé que estábamos en 16 y estamos en 9. Ok. Entonces, sí, todavía esta semana toca ver el tema de funciones. Por cierto, que en el tema de funciones que tienen ustedes ahí, bueno, más bien el tema de ejercicios resueltos, hay muchísimos ejercicios resueltos. Entonces no tienen excusa para decir, es que no encontré qué hacer, no, hay un montón. Y es porque yo el semestre pasado estaba dando un curso parecido al de ustedes en la Universidad Nacional. Entonces a ellos también con ellos los ejercicios de una lista que ellos tenían y con ustedes con la lista que tenemos, y lo que hice fue juntar los dos sesiones donde se resuelven los ejercicios, y por eso entonces hay muchos ejercicios resueltos, que no es malo, simplemente es para que ustedes pues sepan que hay un montón de cosas, y creo que lo dije la semana pasada. También hay el tema de signos de funciones, saber dónde es positiva y negativa, que de ese tipo de ejercicios en particular sobre signos de funciones no hay en el libro de Murillo. Entonces, para que sepan que cuando yo resuelvo ejercicios, ahí sí lo vemos. Bueno, entonces, ¿tiene alguna pregunta específica de funciones? Ahora sí, más bien, porque eso es el tema que corresponde esta semana. Perdón, que me habían ahí cruzado los cables. Bueno, recordemos que en el tema de funciones hay varias cosas que hay que tener en presente. Una es
las definiciones de funciones, y la otra es algunos ejercicios que tienen que ver con funciones que son de dominio real y funciones que no son de dominio real. Entonces, por ejemplo, generalmente en el colegio las funciones que se ven son f que sale de r y llega a r. ¿Okay? Entonces esas son funciones reales de variable real. ¿Okay? Cuando se oye la expresión real de variable real, significa que va de r a r. Eso significa real de variable real. Pero a veces las funciones pueden ir de un conjunto A en un conjunto B cualquiera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el conjunto A puede ser lo que usted quiera. El conjunto A puede ser, por ejemplo, F puede ir, digamos, de R cruz R en Z. Entonces, que aquí coge un par ordenado X, y aquí le asocia, por ejemplo, la función techo de X más la función techo de Y. ¿Se acuerdan qué era esto? Función techo. En funciones, en tipos de funciones hay algunas que son un poquito, que se ven ahí en los videos y son importantes. Está la función identidad. ¿Alguien sabe cuál es la función identidad? Y voy a hablar de función identidad y voy a mencionar solamente el criterio. Pero la función identidad es f de x igual a ¿cuánto? Función identidad. F de x igual a x. ¿Verdad? Esa es la función identidad. F de x igual a x. Deja el valor idéntico. ¿Qué hace? Toma el 3 y lo lleva al 3. Toma el 5 y lo lleva al 5. Esa es la función identidad. Entonces, insisto, voy a hablar de criterio, pero la función son tres cosas, ¿verdad? Luego, por ejemplo, está la función constante f de x igual k. Es una función constante que a todo mundo le asigna el mismo valor. Esa es la función constante. ¿Okay? La vez pasada creo que mencionábamos lo del salario. Entonces, por ejemplo, el salario de los seres humanos, o el salario de los empleados públicos de Costa Rica, por ejemplo, es constante a trozos. El salario se mantiene fijo como por 6 meses, luego se da un incremento y luego se mantiene fijo otros 6 meses y así continúa. Es una función constante. Es, por ejemplo, si aquí ponemos tiene como un aspecto como este. Así. Este es el salario del primero 6 meses, luego aumenta y va aumentando cada vez, ¿verdad? Es una función que es constante a trozos. La función constante, esta de acá es así. Es constante de lado a lado, ¿verdad? Esa no varía. Esta es constante por pedacitos. Se le parece, pero no es lo mismo. Esa es la función constante. Por ahí también está una función que es f de n igual n factorial. N factorial. ¿Ok? Yo espero que ustedes la hayan visto. ¿Cuál es la función factorial? Por ejemplo, ¿cuál es el factorial de 3? 3 factorial. Es 3 por 2 por 1. 6, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ese es el factorial. 3 por 2 por 1. Esa función la vamos a usar mucho en esta parte, pero sobre todo en el último examen, porque hay muchos ejercicios que tienen que ver con inducción que usan la función factorial. Y por cierto, ¿cuánto es 0 factorial? Profe, ¿no era en n? No, también se define para números, para 0. Ah, sí, cierto. 1. 1. ¿Okay? Esta definición es por conveniencia. ¿Okay?
porque uno sabe que de 3 brinca el anterior y el anterior hasta llegar a 1, ¿verdad? En cambio en esta de acá es atípico, porque el anterior es 0 es menos 1, entonces uno dice, no, no se puede. Entonces, se define como 1 por conveniencia. ¿Ok? Y esa definición es universal. Ustedes van a la China y preguntan por 0 factorial y también lo tienen definido como 1. Hay algunos conceptos matemáticos que no están bien establecidos en todo el mundo, pero hay otros que sí, digamos, hay como una universalidad de cómo se manejan esas cosas. Y eso es muy importante. Eso hace de la matemática un idioma bastante común en simbología y en conceptos. Y a veces muy poderoso, ¿verdad? Porque con un solo símbolo se pueden decir muchas cosas. O sea, ese símbolo de admiración para nosotros en matemática tiene un significado muy importante, es para la gente que no estudia matemáticas en la universidad o nunca haya visto este símbolo, eso significa nada más una exclamación, pero para nosotros es eso. Y una cosa importante que yo hago mención en el video sobre n factorial, es que siempre n factorial va a ser el número multiplicado por el anterior factorial. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen ¿cuánto vale 4 factorial? Entonces 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, ¿verdad? Eso es 4 factorial. Pero esta parte de acá, si se quedan viéndola, esto es justamente 3 factorial. 3 por 2 por 1 es 3 factorial. Entonces un número es el multiplicado por el anterior factorial. Y siempre les digo esto, vean, cada vez que un ejercicio que sale en examen tiene factorial, en algún lado tienen que usar esta identidad. ¿Okay? Cada ejercicio interesante que involucra factoriales, en alguna parte usted usa esto. Entonces hay que tenerlo muy presente. Pero a veces, por ejemplo, están en este parcial, por ejemplo, y usted dice, bueno, pero es que aquí hay que calcular tal cosa. Y ¿cómo le hago? Entonces, tiene que acordarse que tiene que usar esta identidad que sale de aquí. Vean que aquí se ve claramente 4 factoriales, 4 por el anterior que es 3, por el anterior que es 2, por el anterior que es 1. Pero a su vez, la definición de 3 factorial es 3 por 2 por 1. Entonces, este factorial es el sin factorial por el anterior factorial. ¿Okay? Y esta identidad se usa muchísimo. Y a veces se puede usar, por ejemplo, aquí lo tengo empezando en n factorial, pues si yo tengo, por ejemplo, n más 4 factorial, yo digo, bueno, esto es n más 4 sin factorial por el anterior factorial. Ven, la puedo aplicar en muchos contextos, no tiene que ser exactamente con n, sino que puede ser con n más 4, con n más 100, etc. O con n menos 1. Si fuera n menos 1, factorial sería n menos 1 que multiplica a n menos 2 factorial, ¿no? Entonces se puede aplicar en muchas partes y se usa bastante. Entonces por ahí la vamos a estar usando. Después vimos, por ahí se ve la función f de x igual esta, que se llama la función piso, en inglés floor, función piso. ¿Okay? Que es parecida a esta que puse aquí arriba, pero las esquinitas las tiene abajo. Hay unas con esquinas abajo, hay otras con esquinas arriba. Está la función f de x igual esta de acá. Esta se llama la función techo. Techo en inglés seal. ¿Okay? Techo, seal. Ok, vamos a acordarnos. ¿Alguien sabe cómo se calcula la función piso? Por ejemplo, si yo quiero calcular el piso de 4.3, ¿cómo se hace?
el piso de 4.3, ¿qué es? Es el entero. El entero, el entero que El está, entero abajo. ajá, Está. que está a la izquierda. Ajá. Aquí está 4, aquí está 5, aquí está 4.3. Es el entero que está antes. Esto es 4. Y si fuera, por ejemplo, la función piso de 4, este número es el mismo. ¿Ok? Es el entero que es igual a él si él es entero. Y si no, el anterior a él. ¿Verdad? Yo le llamo también la función cumpleaños. ¿Verdad? Porque yo, por ejemplo, si le pregunto a uno de ustedes, mire, ¿qué edad tiene? Entonces, me va a decir, profe, yo tengo 21, ¿verdad? 21 años. Pero en realidad, difícilmente los estará cumpliendo hoy. ¿Alguien cumpleaños hoy, por cierto? No. No, ¿verdad? Entonces, difícilmente estará cumpliendo años hoy. Eso que la persona lo que dice es que acabo de cumplir 21, hace como un mes, hace como 2 meses, hace como 3 meses. Inclusive hay gente que dice, bueno, hace 11 meses y 30 días de cumpleaños, ¿verdad? O sea que mañana cumpleaños. Bueno, entonces lo que uno hace generalmente es jalar para atrás y dice, ok, mi edad es en años cumplidos. Entonces, a esa función yo le acostumbro llamar la función cumpleaños. Pero hay que tener cuidado, por ejemplo, si yo pongo la parte entera de menos 4.3, ¿cuánto sería? ¿Cuál es el cumpleaños de menos 4.3? La función piso de menos 4.3, ¿cuánto sería? Menos. Menos 5. Menos 5. Exactamente. Casi todo el mundo me dice menos 4. ¿No? Todo el mundo me dice menos 4. Bueno, por analogía con esto, 4.3, techo, entonces, piso, 4. Y también menos 4. Y no. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿a dónde está menos 4.3? Está por acá, menos 4.3. Está entre dos enteros, ¿cierto? El entero que está aquí es menos 3, no, menos 4. Y el que está aquí es menos 5. Aquí está menos 4 y aquí está menos 5. Entonces es el entero que está a la izquierda. Y el que está a la izquierda es menos 5, no es menos 4. ¿Okay? No ocurre como con porque el 4.3 aquí estaba entre 4 y 5. Entonces el que está a la izquierda es el 4. Es el número que está a la izquierda de él. O el entero más cercano, para decirlo. El entero más cercano a la izquierda, que puede ser el mismo. El entero más cercano a la izquierda, que puede ser el mismo. Esa es la función piso. Y la función techo pues es muy parecida. La función techo, por ejemplo, si yo digo el techo de 4.3, entonces es el entero más cercano a la izquierda, a la derecha. Aquí está 4, aquí está 5, aquí está 4.3, entonces ese sería 5. Y de forma parecida, el, el techo de menos 4.3, el techo de menos 4.3, esto es muy feo, hagámoslo diferente. Techo de menos 4.3 es, ¿cuánto? Aquí tenemos menos 5, aquí menos 4 y aquí está menos 4.3. ¿Cuál sería el techo? Menos 4. Menos 4. Es el entero que está a la derecha.
Entonces, con el piso jalo para la izquierda y con el techo jalo para la derecha, ¿verdad? La idea es que techo termina en cho y derecha termina en cha, así que no hay donde perderse, ¿verdad? Para que se acuerden. Y igual, si pregunto por, si el número que, o sea, si yo le aplico parte entera a menos 4 a perdón, techo menos 4 es todo a menos 4, y si le aplico a menos 4, también da menos 4. Porque es el entero, ¿verdad? En este caso a la derecha, más cercano, es el mismo. Y aquí en este caso a la izquierda, más cercano, es el mismo. ¿Okay? Ahí tenemos esa coincidencia. Entonces, en este caso de estas funciones, esa función que propuse acá, vamos a coger aquí un poquito de esa función, ¿qué hace? Coge un par y le asigna a la parte el techo de x y el techo de y. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale f de 4.7 y 6 y menos 6.9? ¿Cuál sería esta imagen? Este es mi x y este es mi y. Entonces aquí dice el techo de x. ¿Cuál sería el techo de x? 5. 5. ¿Y el techo de menos 6.9? El menos 6. Menos 6. Entonces esto haría menos 1. Entonces esta función toma este valor y le asigna menos 1. ¿Okay? Entonces a veces los ejercicios de examen tienen que ver mucho con esto, con a veces una funcioncita no tan complicada, pero ya uno dice, ¿cómo hago para ver esa imagen, ¿verdad? De esas funciones? Y entonces aquí ya veo que me da esto. Y um, la otra cosa importante es, creo que serán las funciones, identidad, constante, factorial A. Creo que también estaba la función característica. Esa se la voy a dejar para que la estudien en los videos. No es tan, bueno, se lo voy a contar de una vez mejor. Se usa poco, más bien en este curso lo usamos muy poquito, pero en cursos como probabilidades, en cálculo se usa un poco más. Entonces, por ejemplo, yo tengo una función, un conjunto A que es, digamos que intervalo 0, 1. Y tengo la función característica que se pone así, FA. Es una función que va a depender de un conjunto, en este caso el conjunto es este, y que va de R en R. Y la función f sub a de x, ¿verdad? Va a ser 1 si x está en A y 0 si x no pertenece a A. Esa es la función característica para el conjunto A. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto vale f sub A en 0.5? ¿Okay? Entonces yo lo que hago es coger el argumento y preguntarme simplemente, ¿ese valor está en A? ¿Quién es A? Es esto. El 0.5 está en A. Si sí está, entonces eso vale 0. Y f sub A de menos 0.5, ¿cuánto vale? Menos 0.5 está en A. No está, entonces vale 0. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el rango de esta función, ¿qué me dicen? El rango de esta función. 1 y 0. Solamente va a tener dos valores, 0 y 1. ¿Okay? Ajá. 0 y 1. Entonces, hay que
Fijarse que solamente va a tener dos valores. A pesar de que la función aterriza en R, solamente tiene dos valores. Y yo puedo preguntar, ¿es sobreyectiva? Sobreyectiva. ¿Okay? ¿Es sobreyectiva? Sí, profe. Sí. Sobreyectiva es que no sobre nadie, ¿verdad? ¿Es sobreyectiva? No, no es sobreyectiva. Porque vea que usted, el conjunto de llegada que es R son todos los reales, un montón. Ajá. Solo está pescando el 0 y el 1 y aquí quedó el 1.000.000 por fuera, el raíz de pi quedó por fuera, el menos 4 quedó por fuera. Solo pescó 2 nada más. ¿Okay? Entonces esta función no es sobreyectiva. Es inyectiva. Hay fidelidad. No. ¿Okay? ¿Hay fidelidad? No, dice. ¿Okay? Por ejemplo, el número menos 0.5 va para el 0, ¿verdad? Porque menos 0.5 no está en 0,1. El menos 4 también va para el 0. El menos 7 también va para el 0. Entonces el 0 es tremendamente infiel, igual que el 1, ¿verdad? Porque está con un montón de... Recuerden que los de la derecha no tienen por... Los de la derecha tienen que ser fieles. Cuando hablamos de fidelidad nos tenemos que fijar en el lado derecho. Perdón, los de la izquierda tienen que ser fieles siempre, porque para que sea función, tiene que ser que el conjunto de partida, cada elemento tenga un único, ¿verdad? Un único elemento asociado. O sea, exigimos la fidelidad para los elementos de la izquierda. Cuando hablamos de inyectividad, preguntamos por esta gente de acá y decimos, ¿son fieles ellos? Y el 0 no. Hay un montón de gente que va a parar con el 0, ¿verdad? Entonces, tendríamos ahí esta situación de acá. Ahora, digamos que yo pregunto, ¿cuánto vale la función f evaluada en 470.5? ¿Cuánto vale la función f evaluada acá? 4,7,0.5. ¿Quién me dice? Cuatro coma 7,0.5. También lo más importante para empezar es la imagen de un conjunto es un conjunto. La imagen de un conjunto es un conjunto. Aquí f sub a, perdón. Aquí también me faltó decir f sub a. Estoy hablando de f sub a. Así se llama la función f sub a. No se llama f, sino que se llama f sub a. ¿Cuánto es la imagen del conjunto 4,7,0.5? Entonces uno dice, bueno, no sé cuánto da, pero yo sé que tengo que ponerlo así. De la imagen, y voy elemento por elemento. ¿Cuánto es la imagen de 4? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? ¿Está o no está aquí? 4, está. 4 está en 0, 1. 4 está en No. 0. No está, entonces valor 0. 7 está. No. Tampoco, 0. 0.5 está. Tampoco. Bueno, pero sí está. Okay. Entonces, como en los conjuntos se pone solamente un elemento, sería 0,1. Esa es la imagen. Ajá. Okay. Ahora, ¿cuánto es la imagen, por ejemplo, del intervalo 0, 1? El intervalo, aunque tenga paréntesis cuadrados, es un conjunto, son todos los elementos que están entre 0 y 1.
Y si un elemento está entre 0 y 1, ¿cuál va a ser su imagen? 1. 1. Entonces esto es un conjunto, ¿verdad? Porque como eso es un conjunto, su imagen es un conjunto y el único valor que va a tener es un 1, porque toda la gente que está aquí está justamente en ese conjunto. Y la imagen de 0, 1 es 1. La imagen del intervalo, por ejemplo, 2,3, ¿qué va a ser? ¿Esto es un conjunto o va a ser un conjunto? ¿Cuánto es? Todos los elementos que están entre 2 y 3, ¿qué pasa? Estarán aquí, en 0, 1. No están. Y si no están, su imagen es 0. ¿Okay? Su imagen es 0. Entonces esa es la imagen de 2, 3. Es ese conjunto. ¿Okay? Muy bien. Una cosilla más solamente para que vean con una pequeña definición todo lo que podemos preguntar sobre esto y de una vez repasar un montón de conceptos. Okay. La imagen inversa de del 2 imagen inversa del 2. Entonces, como primera cosa que tengo que fijarme es, mira, es un conjunto. Entonces, ya sea la imagen directa, esta es imagen directa, esta es imagen inversa. La imagen inversa de un conjunto también es un conjunto. Que ahora tengo que encontrar aquí y preguntarme, ¿qué valores van a ir a parar al 2? Aquí está el 2. ¿Hay alguien que va a parar al 2? ¿Quién va a parar No, al 2? profe, nadie. Nadie va a parar al 2. Ese es el conjunto vacío justamente. Conjunto vacío. Esa es la imagen inversa de este elemento, de ese conjunto es vacío. Y la imagen inversa de el 1, ¿quién es? Es un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto. ¿Cuáles elementos están ahí? ¿Quién va a parar al 1? Los del intervalo. Ajá. Entonces, en lugar de poner conjunto, voy a usar intervalos. Son todos intervalos 0, 1. Toda esa gente, al estar en A, ¿verdad? Al estar en el conjunto, su imagen es 1. Y la imagen inversa de 0, ¿qué es? ¿Quiénes van a parar a 0? Los que no están en A. Entonces sería 0, 1, complemento. Los que no están en A. ¿Okay? Aquí está 0, 1. Este es mi intervalo. El complemento son los que están a la izquierda del 0. ¿Okay? Los que están a la izquierda del 0. Que sería menos infinito
hasta 0 abierto unido con 1 hasta más infinito. ¿Okay? Este es la imagen inversa de eso. Ok, este es por ejemplo un ejercicio típico de examen. Okay, con una funcioncita y le pregunten a uno la imagen inversa, que si es inyectiva, que si es suriyectiva, que si tiene inversa. ¿Tendrá inversa esta función? ¿Tendrá inversa? Okay. Para que tenga inversa, ¿qué tiene que ser? Recuerden, cuando hablamos de inversa, significa que están como de igual a igual. Son dos conjuntos muy parecidos en cuanto a al número de elementos y la forma en que están distribuidos, digamos, o hechos, o formados, no sé, no encuentro la palabra apropiada. Pero hay una palabra que dice para que la función inversa exista. Recuerden que la relación inversa siempre existe. Esta es la relación inversa. Esta es la relación inversa. Pero para que la función inversa exista, la vez pasada lo dijimos, tiene que ser ¿qué? Tiene que ser biyectiva. Biyectiva. Ya vimos que no era inyectiva, ¿verdad? Ni tampoco es suriyectiva. Entonces esta función no es ni inversa. Esta función no tiene función inversa. La inversa sí existe, es esta, pero no tiene función inversa. Inversa significa, o función inversa significa que la inversa sea una función. ¿Okay? Voy a ponerlo muy sencillo. Este es aquí tengo x, y, aquí tengo z. Esto es función. De ahí sí, todo elemento del dominio está asociado, aquí no hay solteros y todo el mundo es fiel. X es fiel porque solo tiene a uno, que es z, y es fiel porque solo tiene a uno, que es z. Esta es función. Pero su inversa, que sería ponerlos al revés, esta no es función, o sea, esta es la inversa. Esta existe, pero no es función. Entonces, lo que no existe es que las dos palabras juntas, función inversa. Inversa existe, pero no existe función inversa, porque esto no es función. ¿Por qué no es función? Porque este fulano está obligado a ser fiel y no está siendo fiel, ¿verdad? Por eso no existe. Entonces, la inversa siempre existe. Lo que no siempre existe es la función inversa. Muy bien. Entonces, esta es un ejercicio con una funcioncita esta de. Por ahí había puesto también el concepto de dominio de máxima definición. Esta cosa de la que quería hablar hoy un poquito es el dominio de máxima definición. Y yo le pongo ahí en el video DMD, dominio de máxima definición. ¿Y eso qué significa? Bueno, este concepto de dominio de máxima definición o esta expresión a mí no me gusta demasiado en el sentido de, no por la dificultad ni nada por el estilo, sino por la forma de decirlo. En realidad, aquí cuando hablamos de dominio de máxima definición, nos referimos a una fórmula. Entonces tenemos una fórmula, por ejemplo, f de x igual a 1 sobre x menos 1. ¿Okay? F de x igual a 1 sobre x menos 1. Y cuando hablamos de dominio de máxima definición es, bueno, supóngase que yo quiero usar esta fórmula para hacer una función, para crear una función. ¿Okay? Entonces yo podría decir, bueno, sí, es muy fácil, usted nada más tiene un conjunto de partida, un conjunto de llegada. Yo, por ejemplo, voy a trabajar desde intervalo 10 más infinito a r.
Escojo ese intervalo de 10 más infinito a r. Y digo, ¿será función? De ahí sí, porque yo cada vez que quiero calcular el valor de la imagen, digamos, por ejemplo, aquí, valores que tengo que calcular, por ejemplo, en 10 menos 1, 9, 1 entre 9, por ejemplo, a 10 le definimos un noveno. A 100 o a 20, el 20 sería 20 menos 1, 19, 1 entre 19. El 21, 21 menos 1, 20, 1 entre 20. Es eso sencillamente. Entonces, a cada elemento, ahí teniendo problemas de conexión. Ya volví. Hola. Jóvenes, ¿me escuchan? Ya estamos otra vez. Decía que en esa función es... profe, pero se le apagó la cámara. Ah, perdón, sí, gracias. Creo, sí. Yeah. Ahí. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerme es la siguiente. ¿Yo puedo hacer esto con cualquier conjunto de números reales? O sea, aquí puse de 10 a infinito, no tuve ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo pongo que el dominio es de R a R? El dominio es de R a R. ¿Tendría algún problema? Si uso esa fórmula, ¿tendría algún problema? Claro que tendría un problema porque aquí en R, ¿quién está? Está un montón de gente, están todos los números reales. En particular está el 1. ¿Y qué pasa cuando se mete el 1 aquí? 1 restado con 1 me da 0. Y 1 dividido por 0 está indefinido. ¿Sí? El 1 no tiene pareja. El 1 no está definido. Recuerden que la división por 0 no está definida. O sea, si usted quiere decir, voy a repartir mi herencia entre todos mis hijos, tiene una condición básica. ¿Cuál es? Que tenga hijos. Si usted no tiene hijos, no puede repartir su herencia entre sus hijos, por más que quiera. ¿Cómo va a ser? No puede. Entonces esa definición está, ese procedimiento está indefinido. O sea, hay una condición básica. Aquí igual, yo no puedo asignarle un valor a 1, porque ¿qué sería? 1 menos 1 es 0. 1 dividido entre 0, no sé. ¿Cómo divido 1 entre 0? No puedo. ¿Okay? Entonces, esto sería función con este problema. No es función, porque resulta que en función es, aquí tengo el conjunto de partida que es R, aquí tengo el conjunto de llegada que también es R, y para que sea función esto de acá tiene que tener todo mundo casado y todo mundo fiel, pero la condición de casado no, porque por aquí está el 1 y dice yo no tengo pareja, no tengo pareja, entonces no deja de ser función. Entonces uno dice, bueno, entonces el problema nada más es con el 1. Entonces, cuando usted quiere definirse una función, lo que tiene que hacer es, el máximo dominio con el que usted puede trabajar es todos los reales quitándole el 1. Y ahora sí, este es mi dominio de máxima definición. Mi dominio de máxima definición. ¿Cierto? Y así, para muchas funciones, un ejercicio típico de examen es, dígame cuál es el dominio de máxima definición para una fórmula. Entonces, el dominio de máxima definición para una fórmula o para un criterio es aquel conjunto real para el cual esta fórmula tiene sentido.
está bien definida, tiene sentido. Voy con otro ejemplo. Doy otra fórmula. F de x igual raíz de x. F de x igual raíz de x. Puedo decir yo que f va de R en R. Puedo decir que va de R en R. No, No. ¿Por qué no? por los negativos. Por negativos, exactamente. Digamos, si yo digo al menos 4 le asigno raíz de menos 4. Sí, pero raíz de menos 4 no existe. En R no existe. No hay ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 4. ¿Okay? Porque yo sé que raíz de 4 es 2. ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Ah, sí, porque 2 por 2 me da esto que está aquí adentro. Pero menos 2 por menos 2 no da, 4, no da menos 4. Menos 2 por menos 2 vuelve a dar 4. Entonces, esto de acá no se puede. Entonces, en ese caso, el máximo dominio de definición sería desde 0 hasta infinito. Quitamos los negativos. Hay que quitar el 0 me da problemas. ¿Cuánto es raíz de 0? ¿Lo puedo o no lo puedo procesar? 0, ¿no, profe? 0, ¿verdad? Porque 0 por 0 me da 0. Ujú. Entonces, esta es la raíz cuadrada. Recuerden que la raíz cuadrada significa que encuentro un número que multiplicado por sí mismo me da el número. Eso es raíz cuadrada. Entonces ahí tendríamos esa situación. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos algunas condiciones. Ahora, esto que me pasó con raíz cuadrada, en realidad me va a pasar también con raíz cuarta, y raíz catorceava, y raíz 214ava, etc. Si la raíz es de un índice par, este va a ser, tenemos raíz, digamos, P de X, este va a ser su dominio de máxima definición, tiene que ser de 0 en adelante. Pero si la función, por ejemplo, es raíz cúbica de X, ahí no hay ningún problema. La raíz cúbica de X está definida para positivos y negativos. Por ejemplo, si yo quiero calcular f de 8, me queda raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8. ¿Qué número multiplicado por sí mismo? 3 veces me da 8. 2. ¿No? Pues 2 por 2 por 2 me da 8. Profe, y con negativo tampoco hay problema, ¿no? Raíz cúbica de menos 8. Es menos 2. Pues menos 2 por menos 2 por menos 2. Aquí tengo tres signos, menos por menos más por menos da menos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, obtengo el número que está dentro, igual que acá, obtuve el número que está dentro. Entonces, con raíz cúbica no hay ningún problema. Y así en general, si la raíz es raíz quinta, raíz séptima, raíz novena, raíz décima, eso no va a dar ningún problema. Entonces, con los radicales, el problema está cuando el índice es par. El índice es el numerito que ponemos acá. ¿Ok? Y lo que pasa entonces ahora es que con este tipo de ejercicios, el profe es muy malillo y les va a poner cosas como la siguiente. No se lo va a poner tan fácil como ponerle raíz cuadrada de x, sino que en el examen a lo mejor le tiene una cosa como este, le dice f de x igual raíz cuadrada de x menos 1 por x más 2 entre x cuadrado más 7. Así. Y le dice, calcúleme el dominio máximo de definición.
Y usted dice, ah, caray, esa no se ve tan fácil como la otra. Es más, voy a hacer aquí un poquito indulgente, voy a ponerlo más sencillo. Ahorita también hacemos ese cambio. Aquí x por x más 3. ¿Está bien? Entonces, me dice cuál es el dominio máximo de definición de esa función. Y usted dice, bueno, vamos a ver, esto es una raíz cuadrada. Y yo sé que las raíces cuadradas, el problema es que cuando lo que está aquí adentro no puede ser negativo, porque entonces la raíz cuadrada pierde sentido. Entonces, tiene que ser que lo que está adentro, ¿verdad? Entonces esto es, digamos, raíz cuadrada de A. A es lo que está adentro. Yo necesitamos que ese A sea mayor o igual que 0. Pero ¿qué es lo que está adentro? ¿Qué es lo que está dentro? Toda esa expresión, x menos 1 por x más 2 entre x por x más 3. Esto tiene que ser mayor o igual que 0. Y usted dice, ah, profe, eso fue lo que vimos para el parcial número 3, cuando vimos desigualdades. Yo digo, ok, perfecto, eso es. Hay que resolver el de arriba. Esto daría x igual a 1. Esto da x igual a menos 2. Este da x igual a 0. Este da x igual a menos 3. Entonces usted ordena esto. Ordenamos de menor a mayor. Sería el menos 3. Luego el menos 2. Luego el 0. Y luego el 1. Y hacemos una tabla. Aquí ponemos menos infinito. Primero el menos 3. Luego el menos 2. Luego el 0. Luego el 1. Y luego el más infinito. Y aquí trato de ordenarlo con respecto. El menos 3 viene de x más 3. El menos 2 viene de x más 2. El 0 viene de x. El 1 viene de x menos 1. Aquí ponemos signo. Y luego digo, ah, pero acuérdese que los que vienen de abajo, ¿verdad? Hay que tenerles cuidado. Entonces, este viene de abajo y este viene de abajo. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser incluidos como parte de la solución del problema que estamos planteando. Entonces, todos de acá, todos estos valores tienen la x positiva. X positiva, me refiero a que el coeficiente es positivo. Entonces van a ser, este vale 0 acá, este vale 0 acá, este vale 0 acá, este vale 0 acá. Entonces son positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Y ahora contamos, aquí harían 4 signos dan más, 3 signos dan menos, 2 signos dan más, un signo da menos y aquí haría más. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de máxima definición? Va a ser este y este otro. Porque es en la parte donde es mayor o igual que 0. ¿Okay? Como es mayor o igual, tengo que incluir los extremos, salvo donde se indefinen. Incluyo extremos, salvo donde se indefinen. Entonces, por ejemplo, aquí sería de menos infinito a menos 3, incluido. Unión con, vamos acá, menos 2 incluido, el 2 se porta bien, 0 no está incluido. Unión con el 1 que está excluido hasta el más infinito. Ese sería. Debería poner un solo renglón, pero es que no me cabe a la derecha. Bueno, ahí está. Ese es el dominio de máxima definición. Entonces ven,
Yo empecé con algo muy sencillito, con raíz de x, ¿verdad? Y ya todo el mundo, sí, raíz de x, sí, porque raíz de menos 4, raíz de menos 6, sí, esa parte, ¿verdad? Pero ya después le tiro algo un poco más complicado. Y les cuento, ese ejercicio no es el, pero uno pareció a esta salida de examen, es para que ustedes estén en autos. La gente dice esa expresión, a veces estar en autos, es estar, ¿cómo es que decía el viejo refrán? En guerra avisada no muere soldado. De esas son clásicas, como diría el porcentación, es un clasicazo. Es un ejemplo que siempre, bueno, siempre no, que es muy probable salir en examen. Entonces, pero es aquí uno combina diferentes cosas. Entonces, este es el dominio de máxima definición. Entonces, si yo me pongo a preguntarme qué es un dominio de máxima definición, si es el mayor conjunto de los números reales para el cual la fórmula tiene sentido. Y yo lo puedo chequear, por ejemplo, aquí, entre menos 2 y 0. Un número que está entre menos 2 y 0, por ejemplo, es menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2, ahí tengo negativo. Menos 2. Menos 1 más 2 es 1. Entonces aquí quedaría menos 1 arriba. Aquí menos 1 por, aquí quedaría menos 1. Aquí 3 menos 1 es 2. 2 por menos 1 menos 2. Da negativo abajo y negativo arriba, esto da positivo. Entonces no me da problemas. Yo puedo tomar elementillos de acá y verificar. ¿Para qué hago eso? ¿O para qué puedo hacer eso? Si yo quiero estar totalmente seguro de que mi respuesta está correcta, tome un elemento de acá y lo enchufo aquí. En su calculadora lo puede hacer. Otro elemento de acá y lo pone acá. Otro elemento de acá. Y si todo eso no le da negativo, está pura vida. ¿Sí? Profe, Ajá. ahí en la respuesta, el 0 iba abierto, ¿verdad? ¿Qué dice que me dijo? Va cerrado. Cerrado. Ajá, ajá. Lo marqué, pero no me hice caso a mí mismo, ¿verdad? El 1 también el 1 sí me hice caso, pero el 0 no. Sí, lo sé. Okay. Sí, porque el 0, vean que el 0 aquí, si lo pongo, pum, me cae en el denominador y hace una anulación. ¿Ok? Bueno, vamos a ir terminando por acá. Tal vez acordarles que ustedes tienen que memorizar las gráficas de algunas funciones importantes. Entonces, para que lo tengan presente, porque esas gráficas las vamos a usar más el jueves. Pero este es digamos, ejercicios más o menos clásicos de examen. Me dan una función y me piden que calcule el dominio máximo de definición. Como el ejemplo anterior, me dan una función y me dicen, es inyectiva, es no inyectiva, tiene inversa, cuál es la imagen de tal cosa, cuál es la imagen inversa de tal otra, haga la gráfica. Del anterior no hicimos gráfica, pero se podía haber hecho. O en esta me da una función, me dice, bueno, díganme cuál es el dominio máximo de definición. Entonces, ese tipo de cosas que hay que aprenderse. Así que para el jueves, entonces continuamos con esto. A mí me gusta siempre en esas horas de contacto pues darles los ejemplos clásicos de examen. La otra vez en un examen puse este ejercicio: f de x igual 1 entre x menos, creo que era así, x menos, no, era así, me estoy acordando. F de x igual techo de x menos 1. Techo de x menos 1. ¿Cuál es el dominio máximo de definición de esta función? ¿Cuál es el dominio máximo de definición?
Entonces uno dice, bueno, habría que quitar, como es una fracción, las fracciones se me indefinen cuando la parte del denominador vale 0. Entonces habría que preguntarse cuándo esto vale 0. ¿Cuánto la parte de abajo es 0? Pero eso sí que hay que preguntar cuándo esta parte es igual a 1. ¿Para qué valores esto es igual a 1? La función techo de x igual a 1. ¿Quiénes cumplen con eso? ¿De dónde a dónde? Aquí hacemos un grafiquito, aquí está el 0, aquí está el 1. En 1 tengo problemas, ahí vale 1. ¿Quién más cae en 1? Porque aquí está, digamos, aquí está el 2. ¿Quién más? Por ejemplo, en 1.5, ¿cuál sería el techo? El 2. El 2. Entonces ahí no hay problema. El problema es que yo quiero saber cuáles dan 1. Es el intervalo de 0 a 1, Ajá. pero abierto en 0. Exactamente. Porque, por ejemplo, aquí está 0.1, 0.1 va a parar a 1. Por aquí está 0.6, va a parar a 1. Entonces, toda esta gente, pero el 0, como es entero, es el mismo. Entonces, no, en 0 no da 1, en 0 da 0. Así como usted bien dice, entonces, el dominio máxima definición serían todos los reales y le quito el intervalo abierto, como usted señalaba, 0, 1. ¿Okay? Porque en toda esta gente de acá, su valor vale, su techo vale 1. Entonces ven, es un ejercicio no muy complicado, pero que requiere análisis. Ah, mira, si es que la definición, y es que va para la derecha. Entonces vean que ahí yo, ¿qué fue lo que hice? ¿Por qué el ejercicio ahora es un poquito más complicado? Porque estoy combinando problemas. Combiné el problema de la definición de parte de la función techo de x con el concepto de dominio de máxima definición. Entonces son dos conceptos. Y para que usted entienda ese problema bien, tiene que dominar ambos conceptos a la vez, ¿verdad? Entonces de nada le vale saberse bien qué es la función techo si no sabe qué significa dominio de máxima definición, y al revés, de nada le vale saber qué es dominio de máxima definición si ve esta simbología y no la entiende. Usted tiene que saber las dos cosas simultáneamente. Bueno, vamos a quedar por acá y por ahí en el video va a quedar un problemita del internet que se nos cayó un rato. Últimamente me está fallando cabletica. Bueno, hay que tener paciencia y por dicha que por lo menos podemos salir al aire. Jóvenes, entonces quedemos acá.